A 11.000 metros bajo el agua, la oscuridad no parece vacía, parece cerrada, como una puerta sellada por dentro. Y en esa tiniebla total, cerca de la fosa de Puerto Rico, un sondeo profundo registró algo que no encajaba con nada conocido. Un golpe de calor donde no debía existir calor. En una fracción de segundo, la señal pasó de casi nada a una anomalía brutal. No era una boca volcánica, no era una grieta común, era un pulso local, móvil, como si algo abajo estuviera respirando fuego. Eso cambió la pregunta. Ya no era qué tan profundo era el océano, era qué lo estaba usando. Imagine por un momento ese fondo, no un paisaje, sino un vacío aplastado por toneladas de agua. Allí abajo, la presión no aprieta, muerde. Y sin embargo, algo se movió, algo dejó una firma térmica, algo empujó energía hacia arriba. Los datos terminaron escondidos en archivos técnicos, como si hubieran querido enterrar el susto junto con las cifras, pero el susto quedó vivo. Porque el fondo del mar no parece un cementerio, empieza a parecer un terreno de caza. Y nosotros quizá no somos los únicos que miran desde la oscuridad. Sonido. Eso es lo que delata a la profundidad. El agua transmite el sonido mucho mejor que el aire, mucho más rápido, mucho más lejos. Por eso el océano no solo guarda silencio, también lo amplifica. Cuando la Administración Oceánica de Estados Unidos desplegó por primera vez su sistema de escucha profunda, esperaba otra cosa. Terremotos lejanos, el crujido de los hielos, el rumor cansado de un gran buque. Nada elegante, nada imposible. Pero lo que apareció en los registros fue otra clase de huella. Era un perfil sonoro demasiado ordenado, demasiado constante, y salía de las zonas más hondas, donde la vida, en teoría, casi no tiene espacio para existir. Fíjese en esto. Uno de esos sonidos se volvió famoso con un apodo ridículo, bloop. Durante años se dijo que tal vez había sido un choque de hielo, un evento natural enorme y raro. Y puede que así fuera. Pero después llegaron registros nuevos desde la fosa de las Marianas, y ahí la cosa cambió de peso. Porque ya no hablamos de un estallido aislado, hablamos de algo más largo, más repetido, más parecido a un arrastre de metal sobre piedra negra. A veces lo compararon con un tren de hierro hundido. Escuche esa imagen, un tren, debajo del océano. Eso no suena a roca rompiéndose, suena a presencia. Los geólogos conocen el ruido seco de un accidente natural. Un golpe, un chasquido, una sacudida, y luego la energía muere. Pero aquí el patrón se repetía, duraba minutos, volvía, casi como si una fuente siguiera trabajando en la oscuridad. Y eso es lo que inquieta de verdad, porque un ritmo regular no parece caos, parece intención, parece una máquina, parece, en el peor de los casos, algo vivo. Y ahí aparece la siguiente pregunta, la que nadie quiere formular demasiado alto. Si ese sonido no es roca y tampoco es hielo, ¿qué clase de cosa puede seguir produciendo una firma así en el fondo más profundo del planeta? Póngase ahora en el lugar de los expertos que escucharon esas grabaciones. Micrófonos hundidos en una habitación negra, un silencio inmenso alrededor, y de pronto, un ruido que no se parece al viento, ni al mar, ni a nada que uno quisiera oír a solas de noche. Lo más extraño no fue solo el sonido, fue lo que vino detrás, la pausa, el vacío entre pulsos, esa disciplina mecánica, ese orden. Si el origen fuera un fenómeno geológico, cabría esperar una descarga brusca, una pérdida de energía, un eco que se apaga. Pero esto volvía como pasos, como si algo pesado se desplazara, frenara y luego siguiera. Así empiezan las pesadillas serias, no con un grito, con una pausa. Ahora mire la escala. Para que una señal así se oiga a través del Pacífico, la fuente debe ser enorme. No grande, enorme. Más potente que un sonar activo de submarino nuclear. Más agresiva que un ruido de fondo común. Si fuera un animal, tendría que ser descomunal. Más grande que una ballena azul, mucho más. Y aún así, la biología de esas profundidades parece negarse a esa idea. Allí abajo no sobran las cavidades de aire, no hay burbujas estables, no hay pulmones, ni vejigas natatorias que funcionen como cuerdas o tambores. A 11.000 metros, el aire no resiste, se aplasta al instante. Entonces, ¿qué está vibrando? Imagine una criatura sin aire pero con un mecanismo desconocido. Quizá órganos duros que crujen entre sí. Quizá sacos llenos de líquidos sometidos a una tensión monstruosa. Quizá otra cosa. Lo importante es que el sonido parece fabricado, y eso es lo que pone la piel fría. Porque un objeto capaz de sostener ese ritmo bajo esa presión tendría que estar hecho de algo extraordinario. O de algo más duro que el hueso. Y todavía hay un detalle peor. Los intervalos entre los sonidos son demasiado limpios. La naturaleza rara vez trabaja con relojes tan obedientes. Esa regularidad obliga a mirar otra vez. Aquí conviene reanclar la escena. El misterio no es solo qué hace ruido en el abismo. El misterio es cómo algo puede existir allí sin romperse. Porque el problema ya no es acústico, es biológico.
A esa profundidad, la vida entra en una zona donde casi todo debería fallar. El agua aprieta con una fuerza brutal, las moléculas se comportan de otra manera, y en teoría, las proteínas, que son la maquinaria básica de cualquier ser vivo, deberían deshacerse. Piensa en un castillo de naipes metido dentro de una prensa hidráulica. Eso es más o menos lo que la ciencia esperaba encontrar: ruina. Pero no encontró solo ruina, también encontró vida. Unas criaturas fantasmales, casi transparentes, flotando en regiones donde la luz nunca llega. Hay peces de aspecto frágil, como si fueran hechos de papel húmedo, y aún así están ahí. Uno de ellos llegó a romper todos los récords conocidos entre los peces de profundidad. Visto de cerca parece menos un pez que una sombra con ojos. Débil, sí. Delicado, sí, pero real, y eso obliga a preguntar cómo no se le deshace el cuerpo por dentro. La respuesta apunta a una sustancia llamada trimetilamina N-óxido, o TMAO. No hace falta recordar el nombre completo, basta con saber su función. Actúa como un refuerzo químico, una especie de armazón invisible que ayuda a que las proteínas no colapsen bajo la presión. Cuanto más hondo vive el animal, más necesita de esa protección, y por eso el olor a pescado tiene esa nota tan penetrante. Parte de ese aroma procede justamente de esa química, pero incluso ahí hay un límite, y ese límite es escalofriante. Los cálculos muestran que, más o menos a 8.200 metros, la cantidad de TMAO necesaria para sostener el cuerpo empieza a volverse tóxica. Piénselo despacio. La misma sustancia que permite resistir la profundidad termina envenenando la vida. Es como si el océano hubiera colocado una frontera invisible, un muro químico. Debajo de cierto punto, el organismo ya no puede seguir aumentando sus defensas sin pagar el precio. Y entonces surge la gran contradicción. Si incluso los peces terminan atrapados por ese límite, ¿qué clase de ser o de cosa podría generar señales tan intensas todavía más abajo? Esa es la parte que vuelve tan inquietante a los sonidos del abismo. No coinciden con lo que la biología permite fácilmente, no coinciden con lo que la geología explica con comodidad, y no coinciden con la imagen tranquila que solemos tener del fondo marino. No es un páramo muerto, no parece un museo de roca silenciosa, parece un lugar activo, un lugar ocupado. Un lugar donde algo sigue funcionando cuando no debería. Y cuanto más se escucha, más difícil resulta convencer al oído de que aquello es solo ruido. Mire otra vez la imagen completa. Un sondeo en la fosa de Puerto Rico detecta calor donde no lo había. Luego, los micrófonos en las profundidades captan patrones que suenan demasiado parecidos a algo fabricado. Después, la biología misma empieza a chocar contra sus propios límites. No es una cadena de detalles sueltos, es una sola puerta entreabierta. Y lo que asoma por esa rendija no es un monstruo salido de un cuento, es algo peor. Algo que podría estar hecho para vivir donde ninguna criatura conocida debería durar. Porque si el fondo marino está produciendo energía, sonido y movimiento, entonces la pregunta final no es si hay vida ahí abajo. La pregunta es qué tipo de vida puede soportar un mundo que aplasta, envenena y aún así no calla. Y justo en ese punto, cuando parece que la respuesta está a un paso, aparece el límite químico que separa la supervivencia del colapso. A partir de ahí, la oscuridad cambia de forma. Y la siguiente cifra, escondida en esas profundidades, no tranquiliza a nadie. La hace aún peor. A esa profundidad, el cuerpo de un pez deja de ser un refugio, se vuelve una trampa. El agua le arranca la estabilidad a sus células, como si las deshilachara desde dentro. La ósmosis se invierte, todo se rompe. Y, según todos los modelos que conocemos, por debajo de esa línea no debería haber pez alguno capaz de sobrevivir. Esa es la pared biológica. Pero luego aparece la mancha negra en la pantalla. Durante el descenso a la profundidad de Serena, la cámara captó algo que se movía. No era una sombra quieta, iba nadando, era grande, y aún así, era demasiado pequeña para el límite teórico de los peces óseos. Mire esa imagen con calma. Piensa en un foco atravesando agua negra, en un contorno que no debería existir. Ahí empezó la verdadera incomodidad, porque eso obliga a una idea todavía peor. Si hay vida ahí abajo, esa vida no está usando las reglas normales, no está obedeciendo la química que mantiene vivos a los animales de arriba. Todo apunta a una bioquímica distinta, una que no depende del TMAO, ese estabilizador que evita que las proteínas se deshagan bajo presión. Y si no usan eso, entonces usan otra cosa, algo más raro, algo que apenas estamos empezando a imaginar. Algunos investigadores han planteado estructuras con silicio, otros hablan de lípidos tan densos que se comportan casi como plásticos duros. Imagine una criatura cuyo cuerpo no sea carne blanda, sino una mezcla más firme, casi mineral. No sería un pez como los conocemos, sería otra cosa. Una biología extraña, aquí mismo, en la Tierra.
y entonces aparece el primer golpe de escala. En las profundidades frías y aplastadas, muchos invertebrados crecen de forma monstruosa. Ese fenómeno se conoce como gigantismo de aguas profundas. No hace falta memorizar el nombre, basta con ver el resultado. Hemos encontrado anfípodos, esos pequeños crustáceos parecidos a pulgas marinas, de más de 30 centímetros. Una pulga del tamaño de un gato. Piénselo un segundo, se le eriza la piel solo de imaginarla arrastrándose en la oscuridad. Esos seres no cazan, limpian, se lanzan sobre los restos y los dejan pelados en horas. Mueren peces arriba y abajo se forma una tormenta silenciosa. Centenares de cuerpos invisibles deshaciéndose en cuestión de horas. Cáscaras, huesos, tejido, todo devorado por bocas diminutas y tenaces. Es un festín que nadie ve, pero ahí está la pista más inquietante. Solo hemos visto carroñeros, y en cualquier ecosistema donde hay carroñeros hay depredadores. No hace falta ver al logo para saber que el rebaño existe. Si hay crustáceos blindados de ese tamaño, debe de haber algo suficientemente grande para cazarlos, algo más rápido, algo más fuerte, algo hecho para moverse en agua helada, negra y aplastante. Nadie ha atrapado todavía a esos cazadores, pero su ausencia grita. Respire y mire la escena completa. Una cadena alimentaria enorme, escondida bajo una zona donde casi no cae comida. Ese es el problema. La nieve marina, el plancton muerto y los desechos que caen desde arriba no alcanzan para sostener poblaciones grandes de gigantes. No alcanzan ni de lejos. La cuenta no sale, y cuando la cuenta no sale, alguien está comiendo otra cosa. Ahí entra la hipótesis más extraña. Tal vez exista un depredador capaz de dormir durante años o incluso décadas y despertar solo cuando cae un cadáver enorme, como una ballena. Tal vez no coma carne común, sino energía química directa, extraída de formas que aún no sabemos leer. Los investigadores no lo dicen con dramatismo, lo dicen con silencio. Y ese silencio pesa más que cualquier declaración. Porque el verdadero misterio no es solo qué vive allá abajo, es de dónde saca el combustible para seguir viviendo. En ese mundo no sobra nada, no cae casi nada, y sin embargo hay demasiados organismos para tan poca comida. Eso significa que existe una fuente escondida, una fuente que todavía no hemos visto. Ahora cambié de escena en su cabeza. Ya no estamos en una fosa oscura, sino sobre un suelo que parece dormido, y en realidad está ardiendo. En las depresiones de Daishikoku, el fondo no es un desierto frío, es un terreno inestable, vivo de energía. Allí la corteza terrestre se hunde hacia el manto y en ese viaje libera fuerzas enormes. Lo que parece calma, por debajo es desgarro. La montaña submarina de Daishikoku es especialmente inquietante. Cerca del Arco de las Marianas, se ha descrito como una especie de cuenca de azufre fundido. No es agua caliente, es algo peor. Una masa burbujeante, de un brillo oscuro y amarillento, encerrada bajo miles de metros de océano. Imagine ver ese resplandor a través de un visor empañado. No se sentiría como una escena natural, se sentiría como mirar una herida abierta en el planeta. Y aquí viene lo más extraño. Uno pensaría que el agua helada de alrededor apagaría todo eso al instante, pero la presión es tan brutal que actúa como la tapa de una olla a presión. El agua puede alcanzar unos 700 grados Fahrenheit o unos 318 grados centígrados, sin hervir como lo haría en la superficie. Sigue siendo líquido, sigue siendo mortal. Y luego sale disparada por las fuentes hidrotermales, arrastrando minerales disueltos que al tocar el mar frío se endurecen al momento. De ahí nacen esas chimeneas gigantes, torres de roca formada por fluidos que parecían imposibles. Quédese con esa imagen, columnas oscuras creciendo desde el suelo como si el océano estuviera fabricando sus propios dientes. Pero el peligro real es que nada allí es estable. Los sensores instalados junto a esas fuentes registran cambios bruscos de temperatura, saltos repentinos. Zonas enteras que se calientan de golpe, como si el fondo se abriera por un instante. Si un sumergible quedara atrapado dentro de una de esas nubes invisibles, no solo sería aplastado por la presión, podría ser cocido vivo en segundos, sin ruido, sin margen de escape. Aún así, la vida se pega a esos lugares como un milagro oscuro. Alrededor de las fuentes suelen crecer colonias de gusanos tubulares y cangrejos ciegos. Viven de químicos tóxicos, no necesitan luz, parecen salidos de una pesadilla adaptada al fondo del mar. Pero incluso esas colonias desaparecen a veces de la noche a la mañana. Un día están allí, al siguiente el terreno queda desnudo, limpio, como barrido por una fuerza que no deja restos. No olvide lo que eso significa. No solo hay vida en el borde del fuego, también hay destrucción instantánea. Y puede volver sin aviso.
Si regresamos al mapa, la siguiente herida se abre en la fosa de Puerto Rico. Allí la gravedad es extrañamente menor que en los alrededores, porque la depresión es muy profunda y la corteza muy delgada. Pero debajo hay materiales más densos que alteran los sensores. La NASA cartografió esas anomalías y vistas desde arriba parecen moretones en la cara del planeta. Moretones enormes, como si la Tierra hubiera recibido golpes que aún no se han cerrado. Esas variaciones sugieren que fragmentos masivos se están desprendiendo del manto y cayendo. Eso puede desencadenar un tsunami sin aviso, sin estruendo previo, sin nube en el horizonte, solo el mar retirándose antes del golpe. Piense en eso, un sistema entero moviéndose bajo nuestros pies, mientras arriba todo parece quieto, y el suelo en realidad tampoco es suelo. En el fondo de la fosa hay un proceso continuo de ruina, es un carril de destrucción. Lo que hoy parece firme, mañana puede deslizarse. Por eso resultan tan alarmantes los megaturbiditos. Son deslizamientos submarinos descomunales que arrastran volúmenes inmensos de lodo en segundos. No es tierra cayendo por una ladera, es una avalancha líquida, un río de barro y roca que corre como si tuviera intención. Lo arrasa todo, enterra lo que toca, y avanza a velocidad de carretera. Imagine un cable tendido por el fondo del océano. Imagine años de trabajo, kilómetros de conexión, datos cruzando continentes. Luego, una sola de esas corrientes de sedimento lo corta como si fuera hilo mojado. Eso ocurre, y cuando ocurre, no hay manera de detenerlo. Solo queda revisar el daño y callar. Ese silencio también forma parte del asunto. Los científicos lo saben, los números no encajan. Hay demasiado movimiento, demasiado cambio, demasiada vida en lugares donde la comida parece insuficiente. También hay demasiada inestabilidad en un fondo que debería ser roca quieta, pero allí nada está quieto, ni la biología ni la piedra. Y ahí está la verdad más perturbadora de esta sección. A esas profundidades, la Tierra no se comporta como algo sólido, se comporta como algo que fluye, lentamente, con violencia, a veces con hambre. Abajo, donde la luz ya no existe, el fondo del océano no parece un suelo, parece una olla negra en ebullición. Hay químicos venenosos, roca todavía blanda, barro que se mueve como una herida abierta y en algunos puntos, calor volcánico al lado de agua helada. Imagine esa mezcla, frío y fuego, juntos, aplastándolo todo. Y aún así, seguimos mandando máquinas allí, máquinas frágiles, cámaras, brazos, sensores, cascos sellados con metal y paciencia. Las lanzamos al vacío más hostil de la Tierra como si fueran espías entrando en territorio enemigo. Luego vuelven arriba, cubiertas de lodo, a veces con algo más. Eso es lo que inquieta. Piense en un módulo de descenso. Está construido casi como un blindado, titanio de grado 5. Espuma sintáctica. Esa espuma especial llena de microesferas, para resistir la presión brutal. Debe subir con barro, con restos pegados, quizá con una capa de baba biológica. Pero no con marcas limpias, profundas, como si algo hubiera pasado una garra de acero por su costado. Eso es lo que se vio en varias inmersiones, en una fosa del Pacífico y luego en otra, la de las Marianas. El metal regresó con surcos paralelos, largos, casi elegantes. No eran golpes desordenados, no eran abolladuras arrancadas al azar, eran líneas continuas. Y ahí cambia todo, porque un choque bruto deja una herida. Una pasada así parece otra cosa. El titanio es duro, muy duro. No se raya con barro, no se raya con animales blandos, no se raya con peces caracol ni con la rutina del fondo marino. Para abrirle una marca así hace falta una fuerza enorme y un material todavía más duro. Mire bien esa imagen mental. Un casco metálico, negro por el agua, y encima dos cortes paralelos, como si alguien lo hubiera tanteado con paciencia. Y entonces aparece la idea que nadie quiere decir en voz alta. Allí abajo hay algo sólido. Algo capaz de rozar nuestro equipo y dejar huella. Si hubiera sido una roca suelta, el daño sería tosco, irregular, roto. Pero esas cicatrices suelen ser continuas, casi deliberadas, como si algo se hubiera acercado, empujado el módulo y luego alejado despacio. No es una explicación cómoda, porque obliga a pensar en intención, en curiosidad, en contacto. Piense en el casco de una nave pequeña, inclinado sobre un lecho oscuro, y en una fuerza invisible rozándolo en silencio. Sin explosión, sin estruendo, solo el metal cediendo un poco. Eso no parece geología, parece observación. Y aún hay otro detalle más perturbador: las jaulas de cebo. Los investigadores amarran al aparato una estructura de acero llena de caballa para atraer a los anfípodos, esos pequeños carroñeros del abismo. La idea es simple: se deja la comida, se espera, luego se revisa si alguien bajó a morder. Pero a veces la jaula no vuelve, a veces regresa el módulo con el brazo de sujeción doblado o roto.
La celda desaparece por completo. No queda en su sitio, no queda colgando, se ha ido. Imagine el momento de la recuperación, cuando abren el equipo y ven el vacío donde antes había acero y carnada. Esa ausencia pesa más que cualquier pieza arrancada, porque una cadena de acero no se parte sola sin una tensión monstruosa, y en esa profundidad no hay corrientes lo bastante violentas como para hacer eso. No hay remolinos capaces de arrancar una jaula de acero y arrastrarla como si fuera una lata. La única conclusión razonable es inquietante. Algo la agarró, algo tiró, algo quiso llegar al pez dentro. Eso deja una pregunta muy simple y muy mala. ¿Qué come una jaula de acero? Recuérdelo así, porque es la clave de todo esto. No estamos hablando solo de barro extraño o de un módulo rayado. Estamos hablando de una fuerza capaz de tratar al acero como si fuera un obstáculo menor. Y cuando un objeto blindado vuelve herido desde un lugar así, el problema ya no es el aparato. El problema es lo que estuvo tocándolo. Luego vienen las trazas en el fondo. Las imágenes de sonar de alta precisión muestran surcos largos, ondulados, extendidos por el lodo de la fosa. Imagine una llanura oscura, y sobre ella una serie de cicatrices que se pierden a distancia. No son madrigueras pequeñas, no son marcas de gusanos, son canales anchos, de casi 1 metro y de kilómetros de longitud. Algunos geólogos dicen que eso puede venir de deslizamientos. Y sí, un derrumbe puede dejar huella, pero estas líneas hacen algo raro. Doblan, se curvan, vuelven sobre sí mismas, cambian de dirección. Mire esa imagen con calma. Un derrumbe baja, una masa cae, pero no decide girar como si estuviera buscando algo. No vuelve atrás por curiosidad. Ahí está el verdadero golpe. Si esas marcas no son geología, entonces son movimiento. Y si son movimiento, entonces algo se arrastra por el fondo. Algo enorme. Tal vez de cuerpo blando, difícil de ver en el sonar, hundido en el lodo rico en nutrientes. Una criatura que no necesita nadar, le basta con deslizarse. Y ese simple detalle hace que toda la escena sea peor, porque la imaginación corre sola. Un gusano de decenas de metros. Un carroñero plano, inmenso, deslizándose por el borde de la fosa como una sombra viva. Suena a ficción, pero las huellas están ahí, y las huellas no mienten de la misma manera que las palabras. Déjelas en su mente unos segundos. Un surco en el barro, otro, luego una vuelta cerrada, como si algo hubiera buscado. Lo más inquietante es que los grandes institutos oceanográficos rara vez se detienen a hablar de esas marcas no geológicas. Tienen mapas en 3 dimensiones. Tienen datos. Tienen series enteras de imágenes. Ven las rutas, ven los cortes, ven las desviaciones. Pero admitir que algo deja marcas sobre el fondo del mar como si arrastrara un tanque exige cambiar demasiadas cosas a la vez. Y nadie quiere ser el primero en hacer ese ruido. Porque cuando una institución abre la boca, ya no habla solo por sí misma. Habla para todo el campo. Habla para décadas de libros, mapas y certezas. Es más seguro callar. Más fácil decir que falta contexto. Más prudente dejar que el papel aguante el peso del misterio. La tinta no tiembla. La pregunta vieja es conocida. ¿Por qué sabemos más del polvo rojo de Marte que de nuestro propio fondo oceánico? La respuesta oficial siempre suena razonable. La presión aplasta. La oscuridad no perdona. Las señales de radio mueren casi al instante bajo el agua salada. Y sí, todo eso es cierto. Imagina intentar trabajar a 8 toneladas por cada pulgada, con un error mínimo, en una noche absoluta. Pero esa no es toda la historia. Si solo fuera un problema de acceso, ya tendríamos más respuestas. El verdadero freno es otro. Las mediciones que regresan desde abajo no siempre encajan con la idea que tenemos del mundo, y cuando los datos chocan con el sentido común, el sistema se pone rígido, no porque alguien vea fantasmas, sino porque nadie sabe dónde ponerlos. Mire esto con claridad. A la ciencia le gusta presentarse como una máquina fría que corre hacia la verdad, pero dentro de un laboratorio, la reacción humana es mucho más antigua. Miedo a equivocarse, miedo a quedar como un loco, miedo a que lo que uno vio no aguante el examen de los demás. Ese miedo pesa más que cualquier conspiración de película. No hace falta imaginar hombres de negro ni una orden secreta. Basta con entender la rutina del proceso de revisión. Nadie publica una frase como «algo enorme e indeterminado rayó mi robot». Eso no entra, no pasa. Primero van los datos. Primero van las curvas, las imágenes, las marcas, lo que puede repetirse, lo que puede medirse. Así funciona el silencio. No siempre nace de una mano que tapa la boca, a veces nace de la mesa misma, de la costumbre, del temor a quedar fuera. Y mientras tanto, ahí abajo, el fondo sigue mostrando cicatrices, surcos, jaulas perdidas, señales que no deberían existir. Piense en eso un momento, como si estuviera mirando un mapa desplegado sobre una mesa oscura. Porque el problema ya no es si el océano es profundo. El problema es que, cuando por fin lo miramos de cerca, devuelve algo que parece mirarnos de vuelta.
Y esa es la clase de respuesta que nadie sabe archivar. Cuando los datos dejan de obedecer, el primer impulso es esconderlos. Se archivan como fallo, como deriva, como ruido de fondo. Se culpa al aparato, se culpa al sensor. Y se sigue adelante, porque aceptar lo contrario es demasiado grande, demasiado oscuro. La verdad, sin embargo, es más incómoda. Nuestra imagen del planeta está incompleta, y los huecos no son vacíos. Respiran. Observa esa idea con calma, porque ahí empieza el verdadero problema. Durante años imaginamos el océano profundo como una versión más fría y más dura de la superficie. Más presión, más silencio, más oscuridad. Como si solo fuera una escalera descendente. Pero esa forma de pensar rompe en cuanto uno baja de verdad. La zona hadal, por debajo de los 6.000 metros, no se comporta como un paisaje, se comporta como otro reino. No es una continuación, es una separación, y ahí está el golpe. Allí abajo aparecen seres que no deberían sostenerse con tan poca comida. Aparecen cuerpos desmesurados donde debería haber escasez. Aparecen ritmos biológicos que sugieren una vida lentísima, tan lenta que casi parece anterior al tiempo humano. Algunos indicios apuntan a organismos capaces de vivir con una paciencia que no encaja con nuestra idea de la naturaleza. Como si el fondo del mar guardara criaturas nacidas antes de que el mundo tuviera el rostro que conocemos. Mire esa imagen un segundo. Agua negra, presión inmensa, ningún sol. Y sin embargo, algo se mueve. No a nuestra velocidad, no a nuestro modo. Eso ya bastaría para inquietar a cualquiera. Pero el verdadero escalofrío llega cuando esas criaturas reaccionan a nosotros. Porque no siempre parecemos visitantes. A veces parecemos una agresión. Nosotros llamamos a eso exploración. Suena limpio, casi noble. Bajamos aparatos de titanio, soltamos vehículos teledirigidos, encendemos luces blancas como cuchillos y creemos que estamos observando. Pero para un mundo que ha vivido en silencio absoluto durante millones de años, nuestra llegada debe parecer otra cosa. Un trueno, una invasión, un destello dentro de una tumba. No somos naturalistas en un bosque, somos extraños entrando en un santuario cerrado. Piense en el ruido. No el ruido de arriba, sino el que nace del agua cuando una hélice rompe su calma. Allí abajo, ese sonido viaja lejos, se estira, golpea. Los organismos de las profundidades perciben el mundo con vibraciones mínimas, con señales químicas casi invisibles, con una delicadeza que nosotros no respetamos. Entonces llegan nuestras máquinas, pesadas, brillantes, torpes. Y el fondo, que no ha conocido el caos durante eras, recibe de pronto una sacudida que retumba en la oscuridad. No fue prudencia, fue soberbia. En la fosa de las Marianas y en otras cimas parecidas, el patrón se repite con una terquedad que incomoda. Equipos que fallan, misiones que regresan dañadas, sistemas que dejan de responder justo cuando el descenso parece tranquilo. Los informes públicos suavizan el golpe, hablan de averías, hablan de contratiempos, pero al mirar los registros sin pulir aparece otra cosa, no un accidente aislado, una secuencia, una respuesta, una defensa que crece. Aquí conviene detenerse, porque el detalle cambia todo. Ciertos cables de seguridad, reforzados con acero y fibras resistentes, no deberían romperse sin más. No deberían aparecer como si hubieran sido retorcidos con paciencia. Si se deshilachan, algo los sujetó. Si se tensan de forma extraña, algo tiró desde abajo. Y cuando una máquina vuelve con ese tipo de daño, ya no parece un fallo técnico, parece forcejeo. También están las marcas. Esas cicatrices dicen más que cualquier informe. A veces aparecen en los flotadores de espuma sintáctica, tan compacta que soportaría un golpe brutal. A veces surcan los marcos de titanio. A veces rasgan las carcasas de las cámaras con líneas largas, crueles, demasiado parecidas a arañazos. Uno no mira eso y piensa en piedras. Uno mira eso y piensa en algo que rozó la máquina con fuerza, algo grande, algo que no quería dejarla pasar. Imagina esa escena con claridad. Una esfera metálica descendiendo sola en la negrura, las luces apuntando al vacío, todo quieto. Y de pronto una sacudida lateral, un tirón seco. El aparato vibra, la imagen tiembla, el cable se tensa como una vena. Después, silencio. Ese silencio es peor que el golpe, porque sugiere que algo se apartó y que siguió allí, observando desde la oscuridad. Los restos recuperados rara vez cuentan una historia simple. Hablan de una presión brutal, sí, hablan de desgaste, también, pero algunas de esas señales no encajan con la erosión. Parecen hechas, parecen abiertas, como si no estuviéramos viendo la ruina de una roca, sino el borde de una excavación. Esa posibilidad resulta insoportable, porque cambia la escena completa. Ya no sería un desierto submarino, sería un lugar trabajado, habitabilizado, ocupado. Todo apunta a que hemos cometido un error de clasificación. Hemos tratado esas profundidades como si fueran vacías, cuando quizás solo son inaccesibles para nosotros. Hemos confundido distancia con ausencia. Hemos pensado que lo que no vemos no está.
Y el océano, con su calma inmensa, lleva siglos desmintiendo esa soberbia sin decir una palabra. Por eso los datos inquietan tanto, no porque sean espectaculares, sino porque se repiten. Una vez podría ser casualidad, 2 veces una rareza, pero cuando la misma clase de daño aparece en lugares distintos, cuando los mismos patrones vuelven en las mismas condiciones, algo está respondiendo, no a nosotros como científicos, a nosotros como intrusos. Recuerde la escena inicial, un aparato bajando hacia la negrura, un cable temblando, un registro que no encaja. Ahora añada lo que no se decía en voz alta. Quizá no estábamos entrando en un vacío, sino cruzando una frontera. Y las fronteras, en la oscuridad, suelen tener guardianes. Al final, el fondo del mar no parece un paisaje muerto. Parece una puerta cerrada durante demasiado tiempo. Y cada vez que la golpeamos con luz, metal y ruido, algo del otro lado responde. La última imagen no es la de un abismo. Es la de una raya fresca sobre el titanio, húmeda y negra, trazada en silencio, como la firma de algo enorme que acababa de pasar la uña por la carcasa en la oscuridad total.